uno controla o que depende de la construcción de la máquina? No, el S lo podés controlar vos con la velocidad. Porque el S, el deslizamiento, es la velocidad relativa entre la velocidad real del rotor y la velocidad del campo rotante que es fija por la frecuencia y número de polos de la red. Entonces, como la velocidad vos la podés controlar, vos podés controlar el deslizamiento, hacer lo que vos... Controlar el deslizamiento sería como que vos hacés girar el motor a la velocidad que querés. Entonces vos tenés que variarle el deslizamiento. Claro. ¿Está ¿Y bien? cómo Porque se varía eso, digamos, claro, el deslizamiento está ligado a la velocidad de giro. claro, Los controles de velocidad que nosotros vamos a ver, justamente hay distintos tipos de controles, pero uno es controlar el deslizamiento en el sentido de decir, bueno, yo lo dejo el campo rotante, no lo cambio porque no cambio la frecuencia del sistema de alimentación, lo dejo que vaya a 50 Hz, eso no hago nada. Digamos, no hago nada con la parte del sistema de alimentación al motor. Pero sí le hago algo al motor para regularle su velocidad. Ahí existen varios métodos, y algunos sí varían el campo rotante también, pero el deslizamiento vos podés controlarlo con la variación de velocidad. Normalmente un motor lo toma solo, cuando más lo carga, el motor pierde velocidad, entonces cambia el deslizamiento. ¿Se entiende? claro, Porque el deslizamiento es justamente lo que define ahí, es porque cuando se producía la corriente rotórica y el campo rotórico, yo aclaré de que siempre es un campo rotante que, como aprendimos, depende de la frecuencia y de los polos. Los polos siempre son iguales, en primario y secundario está todo el rotor, está construido igual. Pero la frecuencia del rotor depende justamente de la velocidad de giro, porque cuanto más rápido gire, menor frecuencia inducida, porque ese conductor, la barra de la jaula, por ejemplo, que sería una fase, como va girando a una determinada velocidad y el campo rotante a otra, esa variación relativa, que es el deslizamiento, es lo que induce la frecuencia del rotor. Entonces, el deslizamiento lo que hace es variar la FEN inducida en el rotor y por ende la corriente, porque en función de que varíe la velocidad o varíe el deslizamiento y varíe la FEN inducida en valor mayor o menor, cuanto más chica es la velocidad, es mayor la FEN y mayor la corriente. Eso normalmente la carga, vos lo cargás y el tipo toma una potencia mecánica o cupla mecánica igual a la cupla motora y se estabiliza nuevamente el régimen permanente de la velocidad de giro. Depende de la carga, por eso. Ahora, los motores no son todos iguales. Hay motores que están construidos de una forma distinta que la otra, o digamos, el motor de mejor calidad es el motor que ante la misma potencia en el eje, o cupla en el eje, que es lo mismo, el motor que gira más rápido. Vos, si tenés la posibilidad de ver algunos motores y vos le mirás la placa de la misma potencia, la placa de un motor te dice la corriente que absorbe, la tensión de alimentación, el tipo de conexión y la velocidad de giro a esa potencia, a la velocidad, a la potencia nominal. Después gira cualquier potencia que vos lo cargues, tipo varía su velocidad. El que gira más rápido es que mejor motor y entendible desde el punto de vista de que toma menos corriente. Entonces la máquina es como que tiene mejor rendimiento, porque ante una potencia en el eje, la que absorbe va a depender de la potencia en el eje más las pérdidas. Y si la corriente es menor, implica que tiene menos pérdidas, Joule sobre todo. La mecánica también depende de la velocidad. ¿Se entendió más o menos? sí, sí, claro. Habíamos visto lo que vimos el otro día del circuito equivalente, del circuito equivalente de la máquina, que es simplemente un modelito, como siempre hablamos, un modelo, simplemente para poder entender su funcionamiento ante distintos estados de carga. No hace otra cosa que demostrar
o a analizar cómo se comportaría la máquina ante distintos estados de carga. O requerimiento que yo le imponga. Puede ser un motor que gire una cupla en el eje a tal velocidad, y digo, no, yo quiero que gire a esta velocidad, no a la que él quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ir logrando esas variaciones? Eso sirve el modelo, para estudiar distintas consideraciones que tiene un motor. No sé si lo vamos a ver ahora, pero estos motores también tienen ensayos, que es lo que no pudimos hacer este año, ensayos de motores, que básicamente son ensayos similares a un transformador. Siempre a todas las máquinas se le hacen ensayos, hablamos de resistencia de aislación, porque quiero saber si la máquina está o no en condiciones de puesta en funcionamiento. Se refiere la aislación a que voy a energizar una máquina y antes de aplicarle la tensión quiero que no tenga ninguna fuga. Ninguna fuga, que sería una falla ínfima, que puede ser humedad o alguna pérdida de aislación porque una bobina está tocando apenas el hierro, no un cortocircuito, porque eso un burdo se daría cuenta enseguida. Mediciones de resistencia óhmica, en este caso únicamente se mide en forma directa la del estator se saca por ensayo, la del rotor, perdón, se saca por ensayo, que sería esa que llamamos R2', la de resistencia referida, y obtener también reactancias de dispersión a través del ensayo. Pero, igual que les dije en el transformador, a la máquina se le hacen, en este caso particular, ensayo de medición de resistencia, de aislación, se le hace el ensayo en vacío y el ensayo en cortocircuito. El ensayo en vacío sirve pura y exclusivamente como la máquina está en vacío, no tiene carga alguna en su eje, no tiene ninguna carga. Se determina qué potencia absorbe la máquina cuando gira libre. Gira en vacío se gire libre, sin nada en el eje. Y la potencia que absorbe el motor, en ese caso la red, está vinculada directamente a la potencia del hierro que va a consumir la máquina y a las potencias mecánicas por fricción, rozamiento y ventilación. Hay una forma de separar esas dos, no lo voy a aburrir con eso, pero lo que importa es saber cuántos vatios pierde la máquina por hierro y ventilación. No hago mención a pérdidas Joule, que sí son consideradas las pérdidas Joule de estator en el ensayo en vacío. ¿Se acuerdan? En el ensayo en transformador decíamos que en vacío la corriente vacío es del orden del 5%, entonces yo no considero pérdidas Joule. En este ensayo de vacío sí considero pérdidas Joule del estator, que simplemente sería 3 veces la corriente al cuadrado por la resistencia de una fase, porque 3 veces justamente son 3 fases, porque un motor de inducción de este tipo, la corriente de vacío es del orden del 50% de la corriente nominal. ¿Por qué es tan alta? Primero porque el motor tiene que ejercer una cupla para que gire. Si bien gira muy rápido, casi sincronismo, tiene que tener una cupla en el eje, con lo cual hay una circulación de corriente. Y el circuito magnético de un transformador, que ustedes se acuerdan, todo el flujo generado circula por el hierro, que era un camino muy fácil para él. En este caso, el circuito magnético se cierra nuevamente entre primario y secundario, pero tiene que vencer el entrehierro, que es el espacio de aire comprendido entre estator y rotor. Esos son milímetros ínfimos, porque lo más chiquitito posible, porque también cuanto ese espacio lo más chiquitito posible, implica que tiene menos corriente magnetizante y menos pérdida. Pero, lógicamente, tiene que ser muy preciso y muy bien construido por el tema del balanceo para que cuando gire no roce en ningún lado si estaría desbalanceado. Pero vence 2 veces ese camino, uno de ida y uno de vuelta, y es altísima la reluctancia del aire comparada con el hierro. Es por eso de que el motor tiene una corriente de vacío del 50% de la nominal. Normalmente también es lógico que nadie tiene un motor funcionando en vacío de balde. Si lo pongo en marcha para que haga algo, si no, no lo voy a poner en marcha para que esté sin hacer nada. Sacando que es un ventilador, que también ejercería una cupla en el eje por las palas que estaría moviendo, y no tiene esa condición.
Y el ensado en cortocircuito, que se llama rotor bloqueado, porque de esa forma se bloquea el rotor, no se permite arrancar, y se va subiendo la tensión también lentamente hasta que circula la corriente nominal para determinar pérdida Joule. En esas condiciones, como está bloqueado, la frecuencia rotórica y estatórica son iguales, por eso puedo obtener una reactancia de dispersión genérica también, equivalente que le llamamos, de X1 y X2, pues tampoco la puedo separar, y de la suma de una resistencia real del estator más una rotórica referida. Como la del estator la medí, podría obtener, si quiero, la resistencia del circuito rotórico. En esa condición, porque es la única manera de que la frecuencia de ambos campos sean exactamente. Comento eso porque los ensayos que se le hacen que nosotros no vamos a hacer y sacaríamos parámetros de circuito equivalente que tampoco son lo ideal, sino lo que sirve es la potencia que absorbe la máquina para después establecer qué rendimiento tiene esa máquina que también va puesto en la placa del motor. El motor tiene puesto tensión de alimentación, a veces puede tener las dosis triángulo estrella, las corrientes triángulo estrella, la velocidad de giro, y a veces pone el rendimiento y también puede poner el coseno phi que toma la máquina cuando está funcionando siempre a plena carga. ¿Qué significa plena carga? Si yo compro un motor de la potencia expresada en kilovatios, caballo, HP, es la potencia útil del eje. La que absorbe es la útil del eje más pérdida de Joule, más pérdida mecánica, más pérdida de hierro. Lo mismo que vieron en la otra máquina. Bueno, voy a avanzar un poquito acá hasta donde llegamos, salvo que tengan alguna pregunta mientras que avanzo. Simplemente para aclarar nuevamente lo del circuito equivalente. Voy a parar acá y voy a recordarle dónde salió esto. Este circuito equivalente, insisto, si alguno me quiere parar, me para cuando quiera, no hay ningún problema, al contrario. Si me para alguno significa que hay alguien. El circuito equivalente que habíamos visto era un circuito equivalente de un motor, de una fase, siempre se hace por fase, expresado desde el único punto de vista que puedo hablar, que es el estator de la máquina, o el primario llamado, como normalmente lo llaman. Esto representaba el flujo disperso de la bobina de estatórica, porque cuando se crea el campo magnético, que el que va a cerrar entre primario y secundario, parte se pierde en el estator, entonces representaba el flujo disperso a través de una reactancia de dispersión. Esta resistencia propia de esa bobina, que es Rho por L sobre S. Esto representaba la corriente que tomaría la máquina en vacío. Si bien en vacío, en un motor, esto siempre está cerrado, porque si no estaría cerrado en cortocircuito, no habría corriente y no habría par. Pero habíamos hablado recién que el deslizamiento es la velocidad relativa entre el campo magnético, que depende de la frecuencia del número de poli, y la velocidad de giro. Y hablamos que en vacío son casi iguales, por lo cual, como esto es porcentaje de esa velocidad relativa, porque este es la omega o n, como lo quieran llamar, del estator, menos la velocidad de giro del rotor, referido a la velocidad de giro del estator, este es un valor ínfimo, pongamos un 1%. Entonces, si esto vale 0.01, este valor es altísimo. Entonces, la Fn inducida en el rotor, que va a ser poca, porque la velocidad es muy alta, entonces los conductores del rotor ven una velocidad muy baja entre la velocidad del campo rotante y cómo se mueve ese conductor. La Fn es baja y esta es la corriente que produce con el rotor, pero circula corriente. Por lo cual, en vacío, considero que las pérdidas jouletas son ínfimas o no las considero. Entonces, la corriente que toma el motor generalmente es para compensar pérdida en el hierro, que está representada por esta resistencia. Esto representaba un camino donde, si no, donde apareció el campo magnético, y esto lo aclaramos.
Este artificio matemático del S, que el S había una relación que decía que la frecuencia del rotor, porque la reactancia del rotor depende de la frecuencia y la FEN inducida, E2, depende de la frecuencia, yo reemplazaba la frecuencia rotórica por el deslizamiento por F1, que es exactamente lo mismo. Habíamos aclarado que pasaba, porque si el rotor estaba bloqueado, ese vale 1, por lo tanto la frecuencia del rotor y el estator son iguales, y hipotéticamente, que fuera en sincronismo, ese vale 0 y efectivamente no habría FEN inducida, la frecuencia sería 0, y no hay reactancia porque la frecuencia es 0. Pero a través de un artificio matemático, lo que hicimos fue decir que lo que varía con el deslizamiento es la resistencia y no la reactancia. Esto acuérdense que es como la corriente, también depende de eso. Lo hicimos en el punto anterior, si quieren volvemos. Pero ¿para qué hice ese invento? Porque me permitía esta resistencia descomponerla en dos y poder representar como que esta impedancia, o esta resistencia, perdón, la puedo representar como una resistencia que representa la resistencia propia del circuito rotórico, sea bobinado o jaula, es lo que representa, y una reactancia ficticia que equivaldría a una impedancia de carga, una resistencia de carga. La potencia que disiparía esta resistencia inventada sería la potencia que entrega en el eje. Como es potencia activa, I cuadrado por una resistencia es potencia en vatio, que es la potencia que entregaría, entre comillas, útil en el eje. Digo, ¿por qué entre comillas? Porque todo este que me inventé, en ningún lado consideré las potencias de pérdidas mecánicas, por lo cual estarían incluidas en la potencia que disipa esta resistencia. Si me darías el valor a la potencia disipada en esta resistencia, debería descontarlo para ser bien preciso. Para eso sirvió ese artificio matemático. Eso representa este modelo. Y acá explica que cada valor lo que es y lo que acabo de decir recientemente. Acá lo que dice, creo que lo medianamente vuelve a lo mismo. Lo voy a leer esta vez en vez de hablar yo y después leerlo. Con la carga nominal de deslizamiento es bajo, el circuito, el factor de potencia de la entrada, bueno, es 0,8 aproximadamente, depende de la máquina, ¿no? En vacío, la rama del rotor queda en circuito abierto, que es lo que dije recién, entre comillas abierto. El circuito es prácticamente inductivo con factor de potencia 0,2. Claro, porque al ser esto tan elevado, predomina ese valor. En un motor asincrónico, la corriente vacío no es despreciable, lo que hablé recién. Un motor de inducción tiene de en vacío una corriente del 50% de la nominal. Si les recuerdo, un transformador tenía del 4 o 5%. Entonces, ¿para qué iba a considerar las pérdidas Joule del primario, que era, en este caso sería el estator? Ahora acá el 50%. Si bien siempre este valor de resistencia se trata de que sea bajo justamente por las pérdidas. Acá dice lo que dije recién, si esto fuera potencia entregada, a la potencia entregada le sumo las pérdidas Joule, I cuadrado por R, le sumo las pérdidas que disipa esta resistencia ficticia que pedí el hierro, le sumo la potencia I1 por esta, al cuadrado por esta, y me da la potencia que absorbe, y dado que la corriente del I1 es igual a I0 vectorial más la corriente rotórica vista desde el estator, o el mismo que un transformador, la potencia que absorbe sería U1 por I1 por el coseno de phi. Nosotros también en la práctica, como hacemos, esto lo vamos a eliminar y vamos a trabajar con un circuito equivalente simplificado. Profe, tengo una pregunta sobre I sub 0. ¿Sobre? I sub 0, Sí. la corriente de vacío. Sí. Cuando tenemos que calcular la potencia activa que cae sobre R sub F, tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo de I sub 0 o por el seno. A ver, espera que cuando vos querés calcular, la I0 entendí, cuando querés calcular qué potencia. La potencia activa que cae sobre R sub FE
porque había un gráfico... Esta que está acá. Sí, porque había un gráfico hace unas diapositivas en que mostraba que las componentes de la corriente de vacío, la horizontal era I sub mu y la vertical I sub FE. Por eso pregunto si hay que multiplicar por seno o por coseno. En este caso sería esta corriente. Pero en realidad, sí es esa la corriente. Pero si te tengo que ser sincero, este modelo, eso no se tiene en cuenta, porque esta potencia de pérdida que toma la máquina es muy difícil determinarla de esta manera, así como podríamos hacer en un ensayo en vacío, porque yo no puedo abrir esto. Sí determino la potencia que disipa, pero esto está más que todo para representar lo que... Porque en carga, esta corriente no es tan distinta a esta. Y ahí no sé si me voy a poder hacer entender bien. Porque cuando el motor está en vacío, la corriente que toma es el 50%. ¿Está bien? Entonces cuando lo cargo, si esto demanda una potencia de tal y la corriente es grande, es como que esta corriente se tiene que subir mucho más. Y sin embargo, no es que esto es el 50% de esto es 50 y esto es 50. No, no es así. En carga, es como que esta, suponete, de este modelo es el 80%, 90%, y esta es el 100%. Entonces, ¿cómo? Vacío, si esto no existe, esto es 50. ¿Y cómo te explico eso? Porque en vacío la corriente es muy grande por el circuito magnético, pero después cuando está cargado, no es que se suma una bestialidad de corriente. Ya está incluido, porque las potencias Joule que toma ahora se ve incrementada en un valor no tan grande cuando está cargada. O sea, se incrementa así en un 50%, pero esta corriente no es que pasa a ser un valor tan elevado. Esto es simplemente un modelo en realidad. Entonces este parámetro, si lo saco real, el valor de este parámetro real a lo que la máquina tomó en vacío es mucho menor. No, sí. Ni yo me entiendo, o sea que entiendo que ustedes no lo comprendan. Por ejemplo, te digo, yo lo pongo en vacío. Entonces vos para sacar esto, ¿no es cierto? Esto dice, esto es despreciable, chiquito, para la corriente ínfima, porque el deslizamiento la velocidad es casi sincrónica, esta corriente ínfima, hasta bárbaro. ¿Cuánto consumió la máquina en vacío de Siemens? 10 vatios. Bárbaro. Entonces a los 10 vatios le resto I cuadrado, que medí la corriente, que es el supuesto 50%, esta resistencia la medí, le resto eso y me quedan 6 vatios. Bueno, ¿y cuánto es de 6 vatios esto? No, esto de los 6 vatios, esto capaz que sean 3. ¿Por qué? Porque la otra parte es pérdida mecánica. Claro. Ahí las tengo juntas. Yo lo que puedo separar en el ensayo vacío es la Joule. Porque, y sí, estoy midiendo la resistencia y mido la corriente, es bárbaro. ¿Y cómo me desprecia la mecánica y el hierro? Vos las medís juntas. ¿Cómo sabés cuánto tiene uno y cuánto tiene otra? Hay dos ensayos estúpidos que lo determinan. No lo voy a aburrir, pero es muy fácil determinarlo. Para saber siempre lo mismo, ¿viste? ¿Dónde estoy metiendo la pata? Pero entonces en este modelo no lo puedo decir que esa potencia lo represento para que esta corriente sea tan significativa. Esta corriente es un valor importante y esta es muy chiquita. Sí. Por eso después esto no lo considero. Porque, insisto, es un modelo. O sea, la potencia que puede caer sobre esa resistencia es bastante chica debido a la magnitud. Claro, justamente, es chica. La potencia del hierro es una potencia que se considera prácticamente constante, en un caso real. Porque la potencia del hierro depende de la tensión y de la frecuencia. La tensión es prácticamente igual. La frecuencia del estator igual, no varió. La única que cambia es la frecuencia del rotor, que pasó de vacío hacia una frecuencia alta a un poco menos en carga. Entonces, para. Entonces, cuando está cargado y baja la frecuencia estas pérdidas de hierro son iguales. ¿Y estas son un poco menos? Sí, esas de verdad son un poco menos, por lo que acabo de decir. ¿Pila mecánica? No, ¿sabes lo que pasa? Que la mecánica, cuando está en vacío, como la mecánica depende de la velocidad,
Cuando va más rápido tiene más potencia mecánica de rozamiento, fricción, ventilación. Cuando baja la velocidad, varió. Entonces no me hinché. Lo que valía una, valía la otra, y así, una baja y la otra sube un poquito, se considera constante, y sí, se considera constante. Ya, o sea, como baja la velocidad, sube el deslizamiento y aumenta la potencia mecánica. Claro, claro. Hay una variación simultánea, entonces no tiene demasiada importancia, digamos, estudiarlo desde este punto de vista. Claro. Desde este punto de vista no tendría demasiada importancia. Para serles claro, esto me serviría, que está hinchando vos, para el rendimiento del motor. Si vos tenés un motor y me decís, che, tengo este motor y este motor, ¿cuál de los dos es mejor? Bueno, mirá, me puedo fijar en la corriente que absorbe, me puedo fijar en la potencia y me puedo fijar en la velocidad a grandes rasgos. Pero claro, el motor, lo que te dice de dato de placa es la corriente que absorbe. El dato de dato es este. Esta corriente te dice realmente la placa. Y la potencia que te dice la placa es esta. Entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, hago un ensayo real de carga el motor. Mido la potencia de entrada con un batímetro, que mide la potencia trifásica, y mido, entre comillas, potencia en el eje. ¿Por qué entre comillas? Porque vos no podés medir vatio en el eje. ¿Por qué le va a meter un batímetro en el eje? Entonces, en el eje lo único que puedo medir es cupla. ¿Cómo se mide? La potencia es, yo te di un motor de tantos HP, kilovatios, lo que vos quieras, y una velocidad. La cupla, el par en el eje, es potencia sobre velocidad. Entonces, che, vos me dijiste que tal potencia y tal velocidad. Hago esa cuantita y digo, la cupla en el eje son tantos newton metro o tantos kilogramos por metro. En realidad, lo más factible es kilogramos por metro. Entonces, lo que se hace se adosa al motor a una máquina, a un generador, lo comento para que sepan que es muy sencillo, a un generador donde en el generador lo que pivotea es el estator de la máquina adosado a una barra que tiene el estator, la carcasa, tiene soldado una barra. Entonces, siempre acuérdense que el generador entregaría una potencia que la disipo donde a vos se te ocurra, y le ejerce una cupla a la máquina primaria, que en este caso es mi motor que quiero ensayar. Entonces, cuando hace un esfuerzo el estator que lo puede girar, apoya esa barra sobre una balanza. Entonces, la balanza me dice cuántos kilos marca la balanza y cuánto es el brazo de palanca que le puse. Entonces, yo digo, mira, este motor tiene tal potencia y tal velocidad, me dijiste vos en la placa. Entonces, estos son, ponele, 5 kilogramos por metro. Bárbaro. Al generador le pongo una barra de 1 metro, y cuando la balanza marque 5 kilos, significa que acá en el eje vos estás disipando 5 kilogramos por metro, que es la potencia del eje. Y ahí mido cuánto consume. Mido la corriente, puedo determinar las pérdidas de Joule, pero te digo qué rendimiento tiene la máquina. Y determino si es cierto lo que vos decís. Porque vos me estás diciendo que ese motor, cuando entrega tantos kilovatios, absorbe 10 amperes. Bueno, a ver si es cierto. Cuando está la carga que yo te digo, miro a ver si la corriente es verdad lo que dice. Miro si el coseno phi que vos me pusiste en la placa es cierto, y miro con un tacómetro si es cierto también que va a esa velocidad. Porque es muy factible que hay motores que no lo cumplen. Hay motores mejores y hay motores peores. El motor mejor, ya nos fuimos al diablo, pero no importa. El motor mejor, ¿cómo hago un motor mejor? Y hacerlo de menor resistencia, porque tiene menos pérdida, Joule. Ah, está bueno esto. ¿Y de qué depende esto? Rho por L sobre S. Epa, tengo como una sección grande y volvemos a lo mismo. Me consumí mucho cobre, muy caro. No, esto lo bajo. Hay motores que lo que hacen es le ponen una resistencia más elevada. ¿Qué gano con eso? Con una resistencia más elevada me ahorro cobre. Si me ahorro cobre, pero cuando trabaja, el I cuadrado por R grande y es un calentador.
se calienta tanto que vos perdés una energía térmica que la estás consumiendo en eléctrica. Pero no pasa nada, mientras que no se te queme. Claro, no se quema porque el aislante de que yo hice esta bobina lo puse un aislante de 120 grados cuando la norma decía 75. Yo le pongo un aislante que se banque 120 grados, que la corriente sea mayor, que se caliente, vos no te vas a poder apoyar arriba porque te quema la mano, pero el motor trabaja perfectamente. Pero el rendimiento es malo. Lo que pasa es que ese motor vale menos que el otro. Voy al hecho de esto. Es muy fácil ensayar. La realidad es que yo no hago esto. Yo hago lo que yo te dije, lo ensayo y se termina el asunto. Y me fijo qué rendimiento tiene y si cumple las especificaciones que tiene. ¿Por qué te rompo la paciencia con esto? Porque no tengo otra forma de que vos podamos jugar un poquito para que vos interpreté cómo funciona. No es para que sea real. Por eso después más esto lo saco. Total, no importa. Estos dos, ¿la podría separar? Ni loco. ¿Cómo voy a separar una reactancia que representa flujo disperso que lo quiero inventar en dos partes? Si yo no sé cuánto pierdo en una cabeza de bobina y cuánto pierdo en otro lado. Imposible, lo mismo que un transformador. Yo le decía, uno dice, se considera en potencia tal 50 millones, sacate eso. Los más inteligentes han hecho ensayos con bobinas exploradoras, ponen bobinitas en algunos lugares que induzcan tensiones, miden la tensión y en función de eso sacan el flujo disperso, porque el flujo disperso es en función de la FEM. Pero es imposible tampoco, no es nada, no es nada muy comprobado y sinceramente yo no le veo explicación tan grande. Usted va a leer un libro que 10 veces sabe más que yo, lo va a justificar mejor, lógicamente, pero le digo por qué es lo que hacemos con esto. Me fui un poco al diablo, pero la idea a lo mejor siempre queda claro de cómo se hace. Bueno, pero ¿se entendió esto? Este modelo con circuito equivalente. Sí, se entendió. Sí. Fíjense que acá empieza. Cálculo de las pérdidas en la máquina asincrónica. Comúnmente se llama máquina de inducción o asincrónica porque ya vimos que gira a una velocidad que no es la sincrónica. La potencia que absorbe, clarito, la tensión de alimentación, como es por fase, la corriente por fase, 3 veces por el coseno phi. Pérdida en los conductores del estator y la corriente que toma el estator por la resistencia y cuadrado por R por 3, pues son 3 fases iguales. Lo del rotor exactamente igual. Potencia en el hierro es la potencia que disipa esa famosa resistencia que dijimos y en este caso la pone como E1 porque le saca la caída de tensión interna en el primario, ¿cierto? Porque E1 sería B menos I por Z, que sería la FEM que tiene esa rama en paralelo sobre la resistencia. Y este término que está acá, que dice potencia que atraviesa el entrehierro, normalmente la llamamos potencia electromagnética, es la potencia que pasa del estator al rotor. Es importante que entiendan este término. Se llama potencia electromagnética o potencia de entrehierro. Es como si vos te pararas en ese espacio libre de estator y rotor y viera esa potencia que está en el medio del estator y del rotor. Es la potencia, porque vos fíjate que a la que absorbe le resto lo que tengo en el estator, que es pérdida de Joule, y pérdida en el hierro, aclaré que las pérdidas de hierro, el mayor porcentaje, el 90% está en el estator, por eso se la resto. No tengo pérdida mecánica en el estator, ¿se entiende? Si lo que gira el rotor. Entonces a esto le llamo potencia transferida del estator al rotor. Si lo ven desde otro punto de vista de la formulita del viejo circuito, es lo mismo que 3 veces la potencia que disipa R2 sobre S. Porque acuérdense que R2 sobre S era la resistencia del rotor genérica, que yo la dividí por la resistencia propia más lo que representé, como está acá, resistencia de carga. Potencia que atraviesa el entrehierro es la que disipa la resistencia total de esta ficticia R2 sobre S. Si la divido en 2, como dice la resistencia, dice que
esta potencia es igual a, no sé qué dice acá, 3. Está bien. Si a la potencia esa le resto la potencia en el cobre, que sería 3 veces I cuadrado por R2, me queda que la disipa R2 por 1 menos S sobre S. Y a esto lo llama potencia interna, que atraviesa el entrehierro y produce trabajo. Un minuto, disculpen, me vengo acá. Es esto. Potencia de entrehierro es la que estaría acá, la que ya pasé de este lado. Le saco toda esta parte, la saco, es la que pasa de este lado. ¿Y dónde va? Y pérdida de Joule y potencia disipada en esta resistencia. La única, insisto, que no tuve en cuenta en todo este cálculo es la potencia mecánica de rozamiento, fricción y ventilación. Que si me hubiese dado el dato, se la tendría que restar a esta para sacar la verdadera potencia útil en el eje. Si ustedes lo ven de esta formulita o lo analizamos un poquito, ¿qué pasaría si el deslizamiento fuera 1? Serían todas pérdidas. Un segundo. Te llamo en 10 minutos, Néstor, ¿puede ser? Listo, te la dejo. Dale, chao. Perdón, si el deslizamiento fuera 1, queda rotor bloqueado y claro, toda la potencia que pasa al secundario o al rotor es para pérdida de Joule, porque no hay ninguna potencia útil en el eje. Estas cuentitas sirven van a ir entendiendo un poquito más, si es que creo, para ver por qué después analizamos ese modelo. ¿Puedo seguir? ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Tengo que mirarla a ver cómo es. Bueno, cálculo de las pérdidas en la máquina sincrónica. Bueno, esto que empieza acá, lo vamos a charlar, pero empieza a jugar con numeritos y letras, con lo que vimos, pero para que se va a entender fácilmente a dónde llegamos. No me acuerdo qué puso acá. Fíjate que acá, como hablamos de potencia, no hablamos de velocidad de nada, porque potencia no tiene nada que ver con la velocidad, ¿está bien? Entonces acá empieza a decir, bueno, lo mismo, la potencia es la potencia transferida de estator a rotor, potencia electromagnética, acá le llama G, menos la potencia del cobre, es la potencia que recién vimos como que era esto que está acá, en la formulita anterior decía que era 3 veces I2 cuadrado por R2 por 1 menos S sobre S. Y empieza a jugar, porque escúchame, si acá yo esto divido, hago 3 R2 por I cuadrado sobre S, es la potencia PG. Entonces le puedo llamar PG por 1 menos S. ¿Qué es lo que él pone acá? Esto lo puedo llamar como que la potencia electromagnética por 1 menos S. Y sí, es cuentita, lo mismo. Entonces ahora dice, che, escúchame, ¿cuánto vale el par que dice acá? El par interno. ¿Cuánto es el par que desarrolla? El par es potencia sobre velocidad. Acuérdense que existe un par electromagnético, ¿está bien? Porque realmente hay un par que es lo que produce la interacción de los dos campos magnéticos. Es como que si yo estaría en el medio, veo un par creado por el campo rotante del estator y el campo rotante del rotor, que a los dos que tendrían a acoplarse. Entonces el par es la potencia electromagnética o potencia... me fui a este par. Vuelvo para atrás y disculpen, porque en vez de leer, yo tengo la fea costumbre de querer explicar sin leer.
Si no, este lo explica distinto. Voy a la parte real, les pido disculpas. El par en el eje, ¿qué? Y potencia en el eje sobre la velocidad del eje. Está bien. ¿Cuánto da la potencia en el eje? Olvídate las pérdidas mecánicas, es la que disipaba la resistencia R2 por 1 menos S sobre S, que es lo que llama acá potencia mecánica interna. Esto es 3 veces I2 cuadrado por R2 por 1 menos S sobre S. Y sobre omega, le llama omega porque esto que está acá está expresada la velocidad en radianes por segundo. Y empezamos, esto es unidades. Lo van a ver en la práctica, pero unidades. Entonces, si la potencia está expresada en vatios y la velocidad en radianes por segundo, el par, la unidad del par es Newton por metro. Nada más, es por una de unidades. Pero el par en el eje es la potencia en el eje sobre la velocidad del eje. Y si ustedes se acuerdan, cuando les conté cómo lo ensayaba, yo me fijo en eso, me fijo en lo que dice el motor, que es esta potencia útil, en este caso faltaría la mecánica, pero la útil sobre la velocidad que me dice la placa, y este es el par que ejerce la máquina. Entonces yo empiezo a jugar un poquito con las letritas estas, y digo yo, el par interno, lo puedo escribir como 1 menos S por el par electromagnético. ¿Sí? Entonces, bueno, en vez de poner par pongo 1 menos S por el par electromagnético sobre omega. O sea que hasta acá llegué. Pero ¿cómo llegué a acá? Porque si vos te acordás, ustedes se acuerdan, omega o n, como lo quieran llamar, real del rotor, está dado por, ¿qué es? Omega S por 1 menos S. Tenía que poner la formulita acá, pero si ustedes se acuerdan, dijimos, el deslizamiento ¿cuánto vale? Omega S menos omega, velocidad real, sobre omega S. Si despejo omega de eso, me queda que es omega S por 1 menos S. Entonces reemplazo este omega por omega S por 1 menos S y se me simplifican los dos omega S. Entonces lo que dice acá, que el par es lo mismo, hablar de potencia útil en el eje y velocidad útil en el eje, o potencia electromagnética transferida del estator al rotor y velocidad sincrónica. ¿Cómo puedo explicar que esto es cierto? Por la formulita, clarito. Ahora, para ver si lo pueden entender de otra manera, es claro que el par en el eje es potencia del eje y velocidad del eje. Bárbaro, eso lo entiendo. ¿Y por qué no sacaste que es lo mismo que esto, aparte de las cuentitas? Porque omega S es la velocidad sincrónica, está en juego en el entrehierro de la máquina. Si vos te parás en el espacio libre entre hierro, entre estator y rotor, si no se entiende, por favor, díganmelo. Yo me paro en el medio del estator y rotor y miro al estator. ¿Qué veo? Un campo rotante que va a 50 Hz o a velocidad sincrónica. Bárbaro. Veo el campo rotante a velocidad sincrónica impuesto por el número de polo y la frecuencia que me explica. Bárbaro. Ahora miro el rotor, miro el campo del rotor. ¿A qué velocidad el campo del rotor? A velocidad sincrónica. ¿Cómo a velocidad sincrónica? Y sí, porque el campo del rotor, que tiene frecuencia variable, está subido arriba del rotor. Y en conjunto, los dos van a velocidad sincrónica. Los dos. Yo miro el campo del rotor, pero está subido arriba del rotor. Si el rotor está quieto, el campo del rotor va a 50 Hz, claro, porque la frecuencia de P2 es 50 Hz. Supongamos que el rotor se paró, el campo del rotor estaría a sincronismo. Perfecto, no tengo ninguna duda ahora de que los dos campos magnéticos entre sí van a la misma velocidad. Por eso puedo expresar que si la potencia esta es la del entrehierro, la velocidad que la tengo que considerar es la sincrónica. Esto es pura cuenta, pero van a ver qué importante para ver cómo yo puedo resolver ejercicios considerando esta expresión y no esta real. Esto que dice acá es potencia útil
Esto dice par interno, el par total desarrollado internamente de la máquina, se refiere interno el entrehierro, velocidad angular sincrónica, velocidad angular del rotor. Potencia útil es la potencia que disipa la resistencia que dijimos menos la pérdida mecánica, que lo aclaré. El par útil es el par que es capaz de desarrollar el eje del motor. El par útil es lo que se transforma en trabajo del motor. Esto que está... vamos a hacer un poquito más, después si quieren volvemos. Esto que está acá, déjame ver. Yo particularmente le voy a pedir disculpas, pero esto de Thevenin a mí no me termina de convencer. Está puesto acá, ustedes lo que se acuerdan más que yo, no me interesa mucho desarrollar Thevenin ni hacer esto. No tengo ganas porque no lo uso después. Es por eso que no le voy a dar importancia, y ustedes tampoco se la den, están autorizados. Sí lo van a entender ustedes, porque de esto se acuerdan más que yo, pero no tiene mucha importancia, no tiene sentido, porque nosotros ni lo vamos a usar. Así que lo paso de largo. Si alguno quiere, lo charlamos. Si me voy a este circuito, y lamentablemente está con la misma historia, bueno, voy a tener que venir acá y le voy a decir algo. Le voy a comentar algo, y voy a tratar de justificarme por qué digo lo que digo. Insisto, ustedes pueden entender más que yo cómo era el Thevenin si me acuerdo, tan desmemoriado no estoy, cómo sacar el circuito de Thevenin y transformar este modelo a este modelo. En este modelo más simplificado volvemos a la R2 sobre S en lugar de la suma de estas dos, porque como es exactamente lo mismo y es más cómoda, pongo esto que está acá. Si hago esto, el circuito este modelo, entendiendo este parámetro, fíjate que está considerando nada más que esta reactancia y ya no toma las pérdidas del hierro, lo transforma en un circuito de Thevenin, donde esta es la R de Thevenin y esta es la X de Thevenin. Viene y acá saca cuánto valdría la corriente de este circuito en función de la tensión sobre la impedancia de Thevenin. Vengo a este otro circuito que es lo mismo, pero calcula la resistencia, pero ahí les voy a aclarar simplemente que en lugar de llamar X de Thevenin y R de Thevenin, nosotros en la práctica, generalmente, y te habría del 99% de los casos, esto va a ser X1 y esto R1. Lo que estoy diciendo es que el parámetro del medio lo vuelo, no lo voy a considerar, porque no voy a incluir las pérdidas de pérdida de hierro en el modelo que estoy analizando. Cuando nosotros le demos datos de problemas para que hagan una aplicación del motor, vamos a hablar de la resistencia del estator, la reactancia de dispersión del estator, resistencia del rotor referida, porque ya va referida, no hay que usar relaciones de transformación, nada, el dato que te doy ya está referido, y reactancia del rotor de dispersión. Con lo cual, esto va a ser R1 y X1 y te olvidás de hacer el modelito del Thevenin. O sea que si yo acá en vez de llamarle R Thevenin, le llamo R1 y X1, es lo mismo que está acá, pero con otra letra, la R esta y la X esta. ¿Se entendió lo que dije? Sí, se entendió. Sí, no tanto lío, no es. Pues después no lo uso. Pero lo que sí van a entender, entonces digo, esto R2 sobre S significa que la máquina puede estar trabajando a cualquier velocidad. Desde 1 a 0. Puede estar arrancando si vale 1, 0 no valdría nunca, porque nunca puede valer 0. O sea que sería un modelo que tiene la máquina ante un estado de carga X a una velocidad, porque la velocidad estaría incluida acá. Porque acá S lo saco en función de qué velocidad gira.
porque ese vale, insisto, omega S menos omega, que es el dato que te doy, a qué velocidad gira, sobre omega S. Omega S lo sabés porque te di los polos y la frecuencia, y el omega te lo doy de dato, entonces vos sacás el S. Si vos sacás el S y ponés todos estos datos conocidos, vos sacarías con este modelo que dice acá la corriente que sería la tensión de alimentación, resistencia del estator, más la del rotor sobre S, más la suma de las dos reactancias. Esto sería la corriente que absorbe la máquina para ese estado cualquiera a vos se te ocurra, porque vos me cambiás este valor. La resistencia del rotor, referida como esto que está acá, está en valor polar, R más JX, yo puedo sacar el módulo, la suma de estas dos R más J, las X, es la impedancia. ¿Está bien? Y la impedancia yo la puedo sacar como es, el cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la reactancia, para olvidarme la J. ¿Qué es lo que pone acá? O sea que el cuadrado de R más el cuadrado de X, raíz cuadrada de Z. Y la corriente no es otra cosa que P sobre Z. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Para qué hago eso? Porque yo me voy a lo que yo dije que la potencia, ahora vuelvo a esta fórmula, que era la potencia electromagnética, R2 cuadrado por R sobre S, por 3, porque son 3 fases, y reemplazo la corriente simplemente por estos valores, que la tensión al cuadrado, porque la corriente está al cuadrado, R2 sobre S está acá, 3 P cuadrado sobre esto que está acá, porque la raíz se me va, ¿está bien? Porque I cuadrado sería esto al cuadrado, me queda B cuadrado y la raíz se me fue al diablo. Entonces la corriente queda B cuadrado sobre la parte resistiva al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado. Esto que está acá. Finalmente, esto es potencia. Si digo, ¿cuánto vale el par? Y la potencia sobre la velocidad sincrónica, porque esta es potencia electromagnética. Sobre velocidad sincrónica. Perfecto. Reemplazo y me queda esta expresión que está acá. Entonces yo puedo decir que el par vale esto que está acá. Déjame un minuto y vuelvo. Listo. Ahí está. ¿Qué hice? Nada. Con los parámetros circuito equivalentes representé cuánto vale el par, que es toda esta expresión. Lo que expliqué simplemente, insisto, la única diferencia es cuando yo no le dé los datos de este parámetro, esta R del Thevenin se me transforma en R1 y esta X del Thevenin se transforma en X1. Y llegué a demostrar que el par en el eje de la máquina es la potencia electromagnética sobre la velocidad sincrónica. La potencia electromagnética la reemplazo por esto y la corriente la reemplazo por esto. Y llegué a esta expresión. Si eso se entiende, no dista ninguna diferencia en la realidad, que sería que la potencia en el eje útil, real, en el eje, vale todo esto que está acá, esto sería omega, pero en vez de ser R2 sobre S, sería R2 por 1 menos S sobre S. Sobre omega. Pero como omega es omega S por 1 menos S, se me van. Si uno tiene un lapicito y un papel, lo hace y le va a dar exactamente igual. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hablo de la velocidad real y pongo omega S? Porque es muy sencillo, porque omega es algo variable permanentemente y no me permitiría estudiar los comportamientos que tiene la máquina ante distintos estados de carga. ¿Por qué digo esto? Hoy llegué como sobre la hora porque quería poner la formulita, pero hago mención, si me entienden, si yo, esta expresión, me voy un minuto, sería como esta. ¿Está bien? Esta expresión sería exactamente igual que esta, pero está representada
de esta manera para que yo pueda tener un parámetro fijo que es este valor. ¿Está bien? Porque si yo me vendía a esta expresión, no, estoy para otro lado. A esta. Esta sería, disculpen que me voy, pero no tengo, como no pude escribir. Esto es potencia útil. Si a esto lo divido la velocidad, me da el par. ¿Velocidad qué velocidad? La real. Entonces yo te pregunto, decime una cosa. Si la máquina estaría en el arranque, ¿tiene par de arranque? Sí, lógico, tiene par de arranque, si no, no arranca. Ah, perfecto. ¿Cuánto vale el deslizamiento del arranque? ¿Alguno me puede decir cuánto vale el deslizamiento del arranque? Y no vale 1. 1. 1. Espectacular. Bueno, si me pone 1 acá, ¿cuánto vale la potencia? 0. 0. Entonces, está loco, no lo puedo representar esto. Imposible. ¿Cómo van a tener para el arranque? Entonces se me complica interpretar esto. Y si yo tengo omega o velocidad y quiero saber una ecuación, ¿a qué velocidad giraría la máquina si la potencia tantos kilovatios? No, escúchame, tengo de incógnita N y S. No lo puedo sacar nunca. Entonces me voy a esta, que está acá, y acá la puedo ver distinto. Porque si el deslizamiento vale 1, porque está arranque, esto vale 1, no pasa nada, esto vale 1, no pasa nada. Lógicamente, la resistencia rotórica es la máxima, esto es lo mismo, y yo puedo calcular cuánto vale este par, porque este valor es constante. Este omega S, que si fuera, depende de los polos, en radianes por segundo tiene un valor constante. Ah, entonces sí puedo calcular par de arranque, porque esto vale, si la máquina gira a tantas revoluciones, lo multiplico por 2 pi sobre 60, lo paso a radianes por segundo. Esta tensión de alimentación por fase, si fuera un motor de 380 en línea de 220, son tantón, esto tantón, esto tantón, esto tantón, tantón, me diste todos los datos, pimba, saco cuánto vale el par de arranque. Espectacular. Escúchame, y si la máquina desarrolla un par en el eje de 10 newton. Ah, bárbaro. ¿A qué tensión la alimentaste? A 220. Ah, 10 newton. 220, R la conozco, E la conozco. ¿Qué es lo que no conozco? S. Bueno, hago una cuentita, no es tan sencilla porque tiene una cuadrática, determino dos valores de S. Ahora le voy a mostrar cuáles son los dos valores posibles, que siempre el más chiquito, el que va, saco S. Y con S, S omega, o velocidad, como le quieran llamar, es omega S por 1 menos S. Te digo a qué velocidad gira la máquina. Fíjate que cómo va cambiando. Che, el par de arranque vale tanto, y esto que está acá, sin esto, que era este valor, es la corriente de arranque. ¿La puedo calcular? ¿Cómo no la puedes calcular? Esto vale 1, tener todos los datos, calcular la corriente de arranque. Si bien no es muy real, porque hay una diferencia que después les puedo contar, pero tengo aproximadamente qué corriente de arranque tiene. No me hace falta, igual me lo dice que son tantas veces la nominal, pero yo te puedo preguntar vos, ¿este motor qué corriente de arranque tiene? ¿Este motor qué par de arranque tiene? ¿Puede vencer un par de resistentes de tanto? Bueno, hago la cuenta, si es más grande, sí puede. Si no, no podés, no arranca porque el par motor es más chico que el par resistente. Ah, mirá vos cómo. Che, pero yo quiero que vaya esto a tal velocidad, no a la que vos querés. Entonces pongo el S de lo que vos querés, me decís, bueno, pero a tal velocidad el par es otro. Ah, no, pero yo quiero el mismo par. Bueno, entonces va a tener que poner un valor de tensión X, por ejemplo. O hacer algo para que haga lo que vos querés. Yo con esta formulita hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Te digo, no, mira, yo no quiero que la corriente de arranque sea esta, porque es muy grande y me produce caída de tensión. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánto querés vos de corriente? Y yo no quiero 100 amperes, quiero 70. Bueno, poné 70 acá y calculá qué tensión lo tenés que alimentar. Entonces, bajarle la tensión a tal valor y vos sabés la corriente de arranque que querés. Yo con esto
Si lo interpreto, me muevo como loco. La única diferencia que tiene entre esto y lo que yo te voy a dar vos es que no hay Thevenin, TR1 y X1 y se terminó el asunto. Por eso hago este artificio matemático, para explicar que una potencia disipada en una resistencia representa la carga. Porque si no, no puedo en un motor representar eso, porque un cortocircuito el rotor. A esa expresión llega esto. Con esto yo te puedo preguntar cualquier cosa. Si la máquina fuera de rotor bobinado, no de jaula, porque la jaula, esta resistencia, representa un... Olvídate, no puede hacer más nada. Por eso van a ver después por qué, cómo hago constructivamente para variarle esta resistencia a una jaula. Pero si fuera bobinado, que a lo que no hay más, yo como limitaba antes cuando no había tanta electrónica o no tantas cosas. Y bueno, mirá, meter una resistencia en serie con el rotor, porque acuérdense que su anillito que le mostré tienen 3 jovillas que después se ponen cortos. Pero es como que abría el cortocircuito y lo pasaba por una resistencia adicional. ¿Qué hacía? Le aumentaba este valor o este. Entonces lo que logro es que limitaba la corriente de arranque. Limito a la corriente de arranque y cuando arrancaba se la sacaba, porque si no perdía Joule. Hoy no existe más eso. Hay en el laboratorio, que no se los puedo mostrar, hay porque son máquinas del año de 2000 años. Pero con esto yo puedo empezar a estudiar cómo puedo hacer la relación de la máquina. ¿Qué tensión necesito para que arranque con un valor? ¿Cómo puedo ir regulando ese valor? Nada más que para eso sirve. Yo para esto, con esto, nosotros le damos problema de aplicación. Entonces, vos me decías que el motor, en las condiciones nominales, a velocidad 1400, por decir cualquier cosa, ¿cuánto vale ese? Y si sincrónico 1500, 1500 menos 1400, 100 dividido 1500 vale 0.11. A 1500. Y el par es X newton. Che, y si el par fuera menos, bueno, poner menos acá y ves qué velocidad gira. Con esto te manejás como vos querés. Vos vas sacando, insisto, la corriente de arranque, ¿cuánto vale? La saco de acá. Yo lo que no puedo hacer que un motor tome la corriente que quiera, porque el motor va a tomar la corriente para generar este par. Porque justamente este valor depende del par que ejerce la máquina en el eje. Yo lo que puedo hacer al motor es cambiarle la tensión para que tome otra corriente. Pero cuando toma otra corriente me cambia el par. Ya van a ver después cómo hago para que eso no varíe. Bueno, ¿se entiende por qué llegamos a todo este modelo? Para llegar a esta famosa fórmula que tiene, para que entiendan, esto van a usar ustedes en la práctica. ¿De dónde sacan estos valores? Yo en este caso se lo doy todo de datos. Todos los datos le doy. Si yo haría un ensayo, como hicieron el transformador, podría despejar datos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que yo hago un ensayo y me mido el valor de potencia y me quedo con ese valor. Para saber cuánto consume. No para hacer esto, porque esto tiene incluido este ni hablar, el otro que de donde deriva tiene muchas aproximaciones que estoy inventando. O sea que no es una realidad eso. La realidad es que yo pongo un motor, mido todo y me fijo qué es lo que hace. El motor cambia mucho el estado de carga. Y cada estado de carga, si vos te das cuenta que si vos esta potencia aumenta, potencia en el eje, más par, la máquina se va a frenar. Y sí, querido, si mirando acá, se tiene que frenar porque este deslizamiento tiene que ser más grande. Porque esto tiene que ser más chico para que esta corriente sea más grande. Porque si no va a ser que lo cargo más y consume menos. Va en contra del principio de conservación de la energía. Es una locura. Entonces, ahora entiendo por qué hace esto, porque cuando lo cargo, ¿por qué baja la velocidad? Y baja porque matemáticamente acá tiene que ser un número más chico, pero baja porque tiene que aumentar la frena inducida para que tome más corriente. Si no, ¿cómo va a compensar esto? Un motor toma una corriente que depende siempre del estado de carga. Y para no aburrirlos,
de esta expresión, ustedes pueden entender por qué en una situación normal de cualquiera de nosotros que tengamos un motor de este tipo, cuando la tensión del sistema baja, por lo que sea, porque vimos transformadores, caídas de tensión, esta máquina toma mayor corriente. ¿Por qué? Porque este par lo demanda la carga. Y la carga no varía. El trabajo sigue pidiendo lo mismo. Pero al variarle la tensión, la corriente tiene que aumentar para mantener este par constante. Por eso se queman los motores cuando hay caída de tensión. ¿Por qué? Porque el tipo tiene que hacer un trabajo. No es una resistencia. Es decir, bueno, baja la tensión, baja la corriente porque es ley de Ohm. No. Acá el motor tiene que realizar un trabajo. Y el motor, al tener menor tensión, se frena porque tiene menos par. Como trata de equiparar el par motor, se le pasan cada vez más los campos, aumenta la corriente hasta que el motor se termina quemando. Por eso un motor trifásico que representa esta corriente en 3 fases iguales, cuando una le falta, la tercera parte de la potencia en el eje, ocupa en el eje, que le hacía la fase que no está, la tenemos que compensar los dos que quedamos. Entonces aumenta tremendamente la corriente en las otras 2 fases, y si no actúa la protección en 40 segundos, olvídate y anda a comprarte otro motor, porque la corriente supera ampliamente el 150% de la nominal. Ahí se empieza, para que entiendan cómo es el funcionamiento. Por eso, che, se me quemó el motor que no son monofásicos normalmente, el de la heladera, lo mismo. Se me quemó el lavarropa, lo mismo. Este tipo hace un trabajo en el eje y vos le bajaste la tensión. Y vos le bajás la tensión, la corriente sube. Y acá también se entiende por qué la frecuencia no puede variar. Porque si vos me varía la frecuencia, me varía la velocidad del campo rotante y el rotor lo acompaña. Entonces, bueno, podés jugar con la frecuencia. Porque juega con la velocidad de los motores, que hacen un trabajo preciso. Hay muchos motores, algunos no, pero otros hacen trabajo preciso. Y no podés jugar con la velocidad de un lado o del otro. Porque el tipo tiene que hacer siempre lo mismo a una determinada condición. La frecuencia, aparte de que las dos tensiones del sistema se desacoplan, los motores también son influenciados por la frecuencia. Después vamos a ver cómo juego yo con la frecuencia, pero da un sistema independiente. Bueno, me callo un segundo y lo escucho a ustedes a ver qué duda tienen hasta acá. Yo tengo una duda respecto de la práctica. ¿Tenemos que considerar resistencia del estator o resistencia de Thevenin al usar? Perdón, tenemos que considerar valores de Thevenin o valores de estator al momento de usar la fórmula. Yo va a ver que en la práctica te doy directamente los valores de R1 y X1 y el parámetro del paralelo, digamos, no existe, no te lo doy. Es simplificado, como hacíamos un transformador. Claro. No te lo doy. Puede haber alguno que te lo dé para joder un poquito, pero no se lo da. Es matemática. A mí no me interesa que vos hagas matemática. A mí me interesa que vos razonés, no que hagas matemática. Claro. Ese cuentita lo que menos me interesa. Profe. Porque, insisto, en la realidad vos no hacés esto. En la realidad me vi. Claro, sí. Esa es la realidad, no estamos investigando a ver qué haría un motor u otro. Después van a ver ustedes cómo hacen control y variaciones, porque yo cuando compro un motor lo hago en función de del trabajo que tenga desarrollado. Tengo que hacer un ascensor, saco en cuenta los kilos, el brazo de palanca, lo que quiero mover, el carro, la velocidad de giro, todo lo que vos quieras. Entonces digo, bueno, mira, necesito un motor de tantos kilovatios, HP, caballo vapor. Listo, compro ese motor. Y después a lo mejor el motor, bueno, quiero limitarle algunas cosas, entonces yo actúo ya con un sistema propio para que el motor haga lo que quiero. Motores que dicen, compro un motor y tiene una corriente de arranque muy grande.
me produce caída de tensión, cuando si no un sistema de alimentación muy, muy importante, no lo puedo hacer arrancar directo. Bueno, ¿qué hace? El método más fácil de todo es bajar la tensión. Bajar la tensión, y acá veo que la corriente baja, pero baja el par, no importa, si lo arranca en vacío no pasa nada. Después les voy a mostrar qué pasa cuando arranca en carga, con los sistemas de velocidad que hay. Pero vos comprás un motor, si el motor gira, cuando le puse la carga que lo compré, gira tanta revolución, yo quiero que gire menos. Bueno, actuás sobre algo, hacete un sistema, un control o algo para variar la velocidad lo que vos querés. Hay motores que usan reductores para mover, que sea un motorcito de un portón de cochera. Son motores de este tipo. Puede correrlo el portón en forma lateral, vertical, como vos quieras. Pero el motor no lo voy a poner directo. No, estás loco vos. Si los motores, los motores menos velocidad que puede tener, ponerle 1000 revoluciones, 750. Entonces vos le pones una caja reductora que varíe la velocidad de 1000, ponerle a 100 o a 20. Y entonces le arranca el portón, es un motor de este tipo. Ahí en ese no le hago nada, porque el reductor hace el trabajo el reductor, acuérdense que lo que hace es, los reductores mantienen la potencia constante. Le varía la velocidad y proporcionalmente el par, porque la potencia es par por velocidad. Entonces vos le bajás mucho la velocidad y aumenta mucho el par. Por eso motor chiquitito mueven portones grandotes, por ejemplo, el ejemplo que puse, o un ascensor. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una duda con la velocidad. ¿Cómo obtiene la relación entre la velocidad del eje del motor y la velocidad de sincronismo? O sea, ¿es trivial o hay alguna forma de obtener esa relación? Te entendí la pregunta, pero no entendí qué me dijiste. ¿Cómo viene, cómo el motor, vos me decís qué relación hay entre la velocidad real de giro y la velocidad sincrónica? Claro, o sea, habíamos visto que era la velocidad de sincronismo por 1 menos el deslizamiento. Yo Sí. no sabía si era que salía de forma trivial, porque al haber mayor deslizamiento, o sea, la velocidad relativa entre rotor y estator es mayor. Claro. Eso realmente, el deslizamiento es definido para que se entiendan los campos rotantes. La velocidad del motor es directamente, el motor toma la velocidad que corresponde. Y el deslizamiento sale en relación a que hay justamente a la diferencia que existe entre los dos. Pero eso es en forma natural, digamos. El motor, en función de la carga que vos le pongas, es la velocidad que el tipo va a tomar. Yo no, en eso no puedo hacer nada. Tengo que actuar sobre algo para que haga lo que yo quiera. Pero el deslizamiento sale propiamente para que se entienda que hay una velocidad relativa entre el campo magnético del estator con el rotor. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque por eso digo, si el motor está bloqueado, que el arranque, el deslizamiento es 1, claro, que si no tiene velocidad 0. ¿Y después qué velocidad tiene? Y depende de qué esté moviendo. Si está vacío, el tipo se va a acelerar cada vez más en función del rozamiento que tenga. Y si está cargado, en función de la carga que vos le pongas. Claro. Ahí está. ¿Está bien? Bueno. Fíjate, y fíjense, importante también que se entienda, a lo mejor se ve esa formulita. Si yo le preguntaría, escúchame, la corriente de arranque, esa corriente alta que hablamos, que es de 6-7 veces la corriente nominal, ¿tiene influencia su valor si la máquina, cuando la pongo en marcha, está acoplada a la carga o no? ¿Se entiende la pregunta? Si el motor está ya acoplado a lo que va a mover, al trabajo que va a hacer en el eje, o está libre. La corriente de arranque tiene diferencia en esos dos aspectos. Me parecería que la corriente va a ser muchísimo más grande si ya la carga la tiene puesta antes de encenderlo. ¿Algún otro? ¿No correría el riesgo de que si le conectaba una carga
que no puede soportar tanta corriente, se queme o pase algo. Pero acordate que la carga va un trabajo en el eje, ¿eh? Ah, bueno. Vos hacés de cuenta que tenés, ponerle lo que vos quieras, ponerle que sea un motor que mueve una bomba de agua, un motor que mueve un ascensor, un motor que mueve una sierra circular, un motor que mueve lo que se te ocurra. ¿Por qué vos decís que tendría el riesgo de que... Está bien, digamos, yo no le voy a poner algo más de lo que el motor se soporta, si eso decís. No, está bien. Yo le pongo lo que el tipo se la banca, para eso lo diseñé. Pero la pregunta era que si voy a medir la corriente de arranque, influye que esté cargado o en vacío, libre del eje, digamos. Para mí sí, influye. Va a ser muchísimo mayor cuando le pongas la carga. Cuando conectes el motor con la carga puesta. O sea, va a tener más torque resistente, va a exigir más corriente, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo en juntos. Entonces. Vamos a ver, ¿ustedes ven la corriente de arranque? Ahí en la diapositiva. Sí, acá, ¿se ve? Ah, sí. Perfecto. ¿Esto que acá qué es? Tensión de fase. Esta resistencia, dice Tebni, pero hagamos que la resistencia de una fase del estator. Esta es la resistencia del rotor. Esto vale 1. Esto es la reactancia de dispersión y la reactancia de dispersión. ¿Dónde está la carga acá? ¿Encuentran la carga ustedes en esta expresión? No. Justamente, no tiene nada que ver con la carga. Hasta ahí. El valor de corriente inicial no tiene nada que ver con que esté cargado o descargado. ¿Sabés dónde tiene que ver ahora? Es que si está cargado, el tipo va a tardar mucho más en acelerarse. Acuérdense que cuando está bloqueado no hay fuerza contraelectromotriz. No hay quien limite a esta corriente, solamente la impedancia. Cuando empieza a moverse, empieza este S, hay desde 1 a un valor más chiquitito. El problema es cómo se acelera la máquina. Y depende de la cupla de aceleración. Cupla motora menos cupla resistente, cupla de aceleración. Si la máquina tarda mucho tiempo en acelerarse, este valor alto, que es el mismo, cargado o descargado, tarda mucho en bajar. Si la máquina está libre, este baja instantáneamente. Las máquinas están calculadas para que este valor soporte, lógicamente, que la carga esté puesta. Pero lo único que hace es la aceleración en cuanto baja este valor. Pero no importa el valor inicial de arranque. Porque sigue siendo un cortocircuito, porque no tiene FEM. O sea que es lo mismo, porque la carga lo único que hace es que vos frené la aceleración de ese motor. Porque no tiene en cuenta, fíjense que no está la carga puesta. Siempre va a tener el mismo par de arranque, porque esa corriente no varía, pero la aceleración es par de arranque menos par resistente. ¿Ah? Si no tengo resistente, acelera como loco. Si tengo resistente, tiene una cupla de aceleración más baja. Igual está diseñado para que el tipo se la banque tranquilamente y esta corriente baje su valor en estado normal, digamos, sin hacer nada. Y si está la máquina como viene puesta, a eso aclara. Eso lo pueden ver ahora acá. Sí, parecería que cargado tomaría más corriente, pero no tiene nada que ver con eso. Simplemente lo que tiene que ver es cuánto tarda en arrancar esa máquina. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió lo que vimos? Sí, se entendió. Eso. Sí, yo lo entendí. Eso, yo le doy mucho valor a eso. A las cuentas, insisto, ya se lo dije. Yo le doy en cuenta porque la charla de me pasó esto, ahora entiendo por qué me pasó tal cosa. Te deja más claro que estudiaste 4 formulitas. La formulita la tenés copiada en un costado del papel, que no lo tiene que hacer. Con esto resolvé todo.
Porque todo lo que te pido va hasta acá. Vos vas a ver, cuando vean los problemas que le dan, fíjense, metan esta fórmula al lado. Y él te va a dar todos los datos y te pregunta, o me pregunta esto porque me dio ese. Si me pregunta ese, es porque me dio esto. Esto siempre me lo da. Siempre se manejan de acá. Si me dice, quiero hacer una máquina de rotor bobinado, ¿qué resistencia debería ponerle para tal cosa? Bueno, entonces lo que no conozco es esto y esto. Conozco esto, conozco todo el resto, todo menos esto. Ustedes despejan lo que te pido y se terminó. Todo el resto lo tenés. Con esta fórmula van a La resolver. reactancia de rotor no se supone que tampoco debería conocerse en un caso así. ¿Cómo? La reactancia de rotor no se supone que tampoco debería conocerse en el caso de que haya que calcular la resistencia en el rotor. Sí, pero por eso te da siempre. Sí, yo te lo doy todos esos datos. Vos no lo podrías sacar si no. No, yo te los doy todos. Un caso más genérico sería que te dé un ensayo en corto, como te di el transformador, y vos lo sacarías donde sacás juntas estas dos. No, yo esos datos te los doy todos. Todos te los doy. Claro. Pues digo, nosotros le damos todos los datos. Simplemente tiene más valor que entiendan qué va pasando con la máquina en la parte numérica. Esto es de fase, ¿viste? Alguno mete la línea y qué bacana se mandó. Este dato es por fase. Yo estos datos RI, yo te los doy todos por fase de entrada. Pero esta tensión, a veces, normalmente que te da de línea. Esta potencia es total. No se habla de potencia por fase en un motor. No se habla de par por fase. Todo por 3. Si usas línea, tenés que sacar el 3 de ahí. Si usas tensión de línea, hay que tener que sacar el 3 de ahí. Claro, en función de si el triángulo estrella, te va dando el valor que vos vas a poner acá. Los motores vienen indicados, porque siempre el dato que te dan los motores, te dan la tensión de alimentación y las corrientes. Normalmente te ponen las dos corrientes y las dos tensiones. Como la máquina, a vos viste que te mostré la bornera, viene el principio y fin de cada bobina, y vos cerrás el circuito generalmente, vos los motores que comprás acá, por ejemplo, trifásico, la gran mayoría dice, ponele, motor de 2 kilovatios, ponele, 380/220, y la corriente dice tal valor barra tal valor, el valor estrella que es más bajo y el valor en triángulo que es más alto. Entonces dice, ¿cómo lo conecto yo? Y en mi país la tensión de línea es 380. Entonces el motor te dice que soporta 380 de línea y se entiende que cada fase es 220. Porque si lo conecto en triángulo, la tensión de línea es que la de fase. Si yo compraría un motor acá, que me dice, veo la placa, me dice, el motor es 660-380. No, yo lo tengo que poner en triángulo, porque mi tensión de línea es 380. Entonces la más baja y lo conecto al motor en triángulo. Y la corriente que toma es más grande porque siempre te da el dato de línea. Van a ver una chapa y van a entender lo que les estoy explicando. Pero los datos de resistencia no te lo da, porque al tipo no le importa la resistencia. A mí lo que le importa es qué corriente toma el motor cuando entrega esa potencia en el eje. Y la corriente real que toma. Porque ya está incluida las pérdidas de lo que él te da. ¿Se entiende? Sí. Claro. Bueno, esto que dice acá, el par inducido, siempre la interacción de dos campos magnéticos acoplarse, en función del ángulo siempre comprendido entre el campo resultante del estator y el campo del rotor. Lo mismo que vimos en la máquina sincrónica es exactamente igual. Esto que está acá, es la variación del par, cómo varía desde bloqueado a sincronismo y el par neto que es constante. Esto no tiene mucho sentido, esta grafiquita no la van a usar, pero es simplemente mostrar cómo un par va variando en función del deslizamiento y el par neto es un par constante.
Esto es la variación del coseno del ángulo, desde que arranca hasta que llega a velocidad sincrónica, y este sí que es importante, que esta es la curva par motor par velocidad o par deslizamiento que toma el motor. Un motor de inducción tiene una curva que es así. ¿Qué quiere decir? Deslizamiento, esto es velocidad, que es lo mismo que deslizamiento. Porque velocidad, esta dice velocidad sincrónica, porque acá el deslizamiento es 0 y acá el deslizamiento es 1. En realidad esto debería ser, no veo, pero esto debería ser, esto es par y esto es deslizamiento. O velocidad, porque la velocidad está ligada al deslizamiento, porque acá tengo velocidad 0. Este hipotético es sincrónica y la máquina trabaja generalmente muy cerca de la sincrónica. Esta curva lo que hace es que dice que el motor arranca, acá, tiene una variación de cupla que es esta es la cupla máxima del motor, esta es la máxima cupla que tiene, y después la máquina llegaría a una zona de trabajo que es esta que está acá. La máquina trabaja siempre dentro de esta zona de estabilidad. ¿Por qué? Porque si vos te fijas, si yo acá, a ver si hay algo acá, no hay nada. Si yo acá, no puedo dibujar nada con esto, ¿no? No. Supongamos que yo tengo una cupla resistente. Este punto donde está acá sería el equilibrio, una cupla resistente fuera constante, así. Este es el punto de equilibrio entre cupla motora y cupla resistente, y bajo acá y digo la velocidad que gira la máquina. Si no aumento la cupla de este punto a este punto, se entiende que la velocidad disminuye, lógico, porque si no, no hay más corriente. Este punto es el punto límite. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, si yo, es como que vos bajás la velocidad, el par, y baja la velocidad, o sea que pasa a ser inestable. La máquina es estable en este punto de trabajo. Tomo un par de arranque, llega al par máximo y llega a un equilibrio de esta zona. Esta curva depende de cada motor. El par arranque depende de cada motor. Después van a ver que yo puedo hacer, con máquina de rotor bobinado, girar esta cupla, desplazarla para este lado, sin variar el par máximo, desplazar la característica para el lado del eje, digamos. Pero eso dejémoslo por ahora. Esta es una curva par motor de la máquina. En ese par motor que está vuelta expresada acá, estas son todas las condiciones posibles de funcionamiento de la máquina. Esto que está acá sería el 1, que es el deslizamiento inicial. La máquina acá está rotor bloqueado. Un motor arranca con un par de este tipo, en este caso medio altito, arranca el motor, se mueve la característica par velocidad por esta curva y llega a un punto de equilibrio, él pone acá par nominal. En este punto la máquina establece su velocidad como motor. Si yo lo descargo, la máquina puede ir tomando distintos puntos acá hasta un límite que en vacío está muy cerca de este, pero siempre acuérdense que tiene que tener una velocidad próxima al sincronismo. Esta que está desde este punto a este punto hipotético es el funcionamiento de la máquina como motor. Acá se ve que es el par máximo que puede tener la máquina y para este caso es un par nominal. Es una curva media exagerada para mí porque normalmente el par nominal no está tan cerca del par máximo, estaría más vale por acá. Pero bueno, es una gráfica. Este que está acá es el funcionamiento como motor, que el deslizamiento varía desde 1 a 0. Acá, que está este coso, esto que está acá, que dice generador, sería el funcionamiento de un generador, es esta parte que está desde 0 para acá. Y esto que está desde 1 para arriba
sería de funcionamiento como freno de contramarcha. Son aplicaciones muy particulares que no tiene el motor por sí propio. Esta máquina no puede funcionar como generador. Me rectifico, puede funcionar como generador. Pero para que esta máquina funcione como generador, de acá se ve, si lo ven por acá, ven que el deslizamiento sería negativo, porque va desde 0 para este lado. Es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se acuerdan la fórmula del deslizamiento, S es igual a la velocidad sincrónica del campo fijo, impuesto por la frecuencia del sistema de alimentación, menos la velocidad de giro. Para que el deslizamiento sea negativo, ¿cuánto tiene que ser la velocidad de giro comparada con la velocidad sincrónica? Tiene que ser mayor. Mayor, tal cual, mayor. Solo, olvídate, solo no llega a sincronismo, ¿cómo va a ir mayor? Ahora, ¿qué pasaría si la máquina que tengo acoplada al motor me lo acelera al rotor a una velocidad mayor que la sincrónica? Ahí se empieza a comportar como generador. Pero ahí no habría que generar una FEM en el rotor para que induzca un campo en el rotor. No, te entendí bien, me dijiste que tendría que tener vos lo que me quisiste decir que tenía que tener un campo de excitación. Claro, o sea que tengo que alimentar el rotor para que genere un campo que induzca una FEM en el rotor. Sí, pero no podés alimentarlo, porque el rotor, supongamos que sea una jaula de ardilla, ¿con qué va a alimentarse? Un masacote en corto. ¿Sabés lo que hace el motor? Esta máquina como motor es una máquina muy particular, porque hacé de cuenta que tenés las 3 fases conectadas a la red, donde toma la corriente estatórica. Lo que hace esa máquina, como generador, únicamente aporta a la red energía activa. Activa. ¿Por qué? Porque la excitación que vos acabas de decir bien, la toma automáticamente de la red. Es como que la máquina toma energía reactiva de la red y aporta activa. Es un generador únicamente de potencia activa. Para eso tengo que llevarlo a una velocidad mayor que la sincrónica. Cuanto mayor velocidad pase la sincrónica, mayor potencia la máquina va a entregar. No es muy particular porque vos lo tuviste que arrastrar hasta esa condición. Por eso es que no es muy usado como generador. Y como generador no podía actuar solo. No puede actuar desconectado de la red, porque ¿dónde saca la excitación que decís vos? En este caso es como que le chupa energía reactiva y aporta activa. Si yo haría un ensayo de un motor, tendría un batímetro como así, lo dejo en vacío, suponete, vería que la máquina está absorbiendo de la red una determinada potencia para compensar las pérdidas mecánicas por hierro y ventilación. Porque está en vacío. Pero ¿qué pasaría si la máquina, ahora le acoplo una máquina y la empiezo a acelerar hasta llegar, por ejemplo, a sincronismo? Si la llevo a sincronismo, la corriente que toma de la red es pura y exclusivamente pérdida de hierro. Si no se entiende, por favor, díganmelo. ¿Por qué me decís pérdida de hierro? ¿Y la mecánica? ¿Y si yo te llevé a sincronismo? Si vos solo no podías llegar. La mecánica me la banco yo, si yo te llevé a vos ahí. Yo te llevé a sincronismo, o sea que yo vencí tus pérdidas mecánicas, fricción y ventilación. Hablo yo, la máquina que te está moviendo ahora. Porque si vos no es por mí, vos nunca ibas a llegar a sincronismo. Entonces la parte mecánica me la banco yo. Ahora, si vos te acelerás más todavía, vos vas a ver que la aguja del amperímetro o el batímetro empieza a deflexionar en sentido opuesto. El batímetro empieza a entregar ahora a la red, pero únicamente movida por una máquina primaria. Y la energía que mueve es una porquería. Nada, no se usa como generador. Ahora, ¿qué pasaría? Había un ejemplo que hacíamos con el electricista, de poner ejemplo de un ascensor.
yo arranco como ascensor y lo llevo a una velocidad que se estabiliza acá. Pero ¿qué pasaría después si, por ejemplo, estoy bajando el ascensor y el carro empieza a acelerarme porque es mucho más grande la fuerza que hace con respecto al motor y el carro me lo empieza a acelerar por el propio peso que me lo impulsa más rápido? Pasa a este punto a un punto por acá. Eso lo que tendría que hacer en ese ejemplo era después controlar de alguna forma la velocidad, porque si pasaría esto hasta que no se hace bolsa contra el piso no para más la aceleración. Pero si lo podía controlar, lo controlo a una velocidad, entonces recupero energía. Ustedes van a hablar que muchas veces se habla del freno de motores, de autos eléctricos o algo, y el tipo se recupera energía en el frenado. Claro, ¿por qué hace esto? En el frenado se comporta como un generador y recupera energía que la manda a la batería. Pero únicamente como generador funciona de esa manera. Y no me lo desconecté de la red, porque si me lo desconectaste de la red no tengo más la energía reactiva para excitarlo, así que se para. Chao, se paró, no va, solo no va. Para que ande solo, lo tengo que acoplar a esa red, a las 3 fases, unas baterías de capacitores para que me entreguen la energía reactiva para que se excite y los 3 otros cablecitos entregarían potencia únicamente activa. Únicamente activa. Por eso dice más, si lo tengo, recupero un poquito, porque no sirve para generar nada. No responde a ninguna carga, no sirve. Pero la única forma que trabaje como generador es esa. Y esta parte se habla de freno de contramarcha. Freno, ¿qué es freno? Si alguna vez alguno de ustedes usó un torno, o cualquier máquina en realidad, si ustedes se fijan, nosotros hablamos al principio de funcionamiento que el campo rotante va para la aguja del reloj, poner el rotor lo sigue igual. Perfecto. Llegó a cualquier velocidad esta. Bárbaro. ¿Qué pasaría si vos me invertís una de las fases del estator? Ustedes pusieron en el parcial pasado que le cambio el sentido de rotación al campo. ¿Y el rotor qué hace? Lo sigue. Si yo estoy acá y vos me cambiás la secuencia de alimentación, el rotor lo sigue y se va para este lado. Llega al punto de que la máquina acá es como que llega a ser y arranca en sentido opuesto, porque empieza a arrancar otra vez para el otro lado. Ahora sería, el freno de contramarcha en realidad se forma porque vuelvo a la formulita y dice que S era omega S menos omega. Pero ojo, que el campo rotante vos le cambiaste el sentido y el rotor estaba girando para el otro. Entonces te queda omega S menos menos omega. Entonces te queda más. Por eso va de 1 a 2. De 1 a 2, ¿por qué? Porque cuando llegó ahí se paró y arranca el sentido opuesto. Hablaba del torno, porque vos el torno lo ponías y cuando tenía una llave antes, que los viejos, que vos le cambiaba la secuencia para frenarlo. Entonces se clava automáticamente y arranca en sentido opuesto. Ese es el funcionamiento. Yo he manejado tornos de eso. Yo he manejado tornos de eso, tiene una llave inversora. O sea, no, ¿viste? Eso era freno contra. Pero vos lo clavabas, después si lo dejabas arranca en sentido opuesto, y lógico, porque después vuelve a seguir al campo. Pero se frena re Claro. brusco, No se usa tampoco. Tampoco se usa. Tampoco se usa. Pero si van a decir, ¿es freno? Sí, es freno. Pero no se usa. Toma una energía grande, lo clava. Porque esto muchas veces, y lo mismo que decía antes, con resistencia adicional y de motor de inducción, yo podía controlar el frenado. En un caso real donde lo clavo no controlo nada. Se clava automáticamente. Bueno, si vos lo usaste, ves que se clava. Y si lo dejo conectado, arranca en sentido opuesto. Son las posibles condiciones de funcionamiento de la máquina. Insisto, como generador de esa forma sirve. Nadie hace eso. No sirve para nada, porque no, la potencia que entrega es nada, es una porquería. Si bien a los electricistas generalmente le hacemos el ensayo y le demostramos cómo lo hace, porque le acoplo la misma máquina que decía antes y lo muevo más rápido para que vean cómo se invierten los batímetros, con lo cual la máquina en vez de absorber entrega energía a la red. Pero no se usa. Los nuevos motores hablan mucho, los híbridos, hablan mucho de recuperación de energía en el frenado, algo hace de este tipo.
recupera energía para cargar nuevamente la batería. Ya nos fuimos al carajo, nos fuimos a cualquier lado. No, Pero, está bueno el ejemplo del torno, que es bastante visual, el ejemplo del torno. claro, ese se ve claro. Y vos decís, ¿lo usaría? Para nada, ¿para qué lo usás? No, No pero frena un motor así, un motor se desconecta y se para y chao, no pasa nada. porque a veces cuando lo querés frenar con la manijita, te pasás de largo y lo bajás de más y se invierte de giro y se frena ¿Sabes? un Tal garrón. cual. Eso es así, entonces, bueno, y arranca, viste que se clava instantáneo, porque es muy brusco. los motores de rotor bobinado tenían forma de, les cuento pues para ustedes prehistoria, aparte si usted está estudiando electrónica, con que hay unas cosas maravillosas, y esa pavada que dice no existe más. Esos motores vos le ponías resistencia y podía controlar ciertas cosas. No se usa más. Es costosísimo, es anticuado al máximo, es carísimo, no tiene ni para nombrarlo. Es más, nosotros, y ahí me hago cargo, le damos algunos problemas de aplicación que lo van a ver con los chicos, que van a ver que dice que un motor bobinado y le preguntamos qué resistencia debería insertarle el rotor para hacerle determinada consideración. Me vuelvo para atrás porque lo que hablo de la formulita que van a usar, ¿dónde estaba? Es esta, y le hacemos calcular una resistencia, ya creo que pasé lo renegado a ustedes matemáticamente, porque no se usa más. Pero bueno, van a ver problema de aplicación que habla de eso. Un rotor bobinado, yo le puedo cambiar esta resistencia y se entiende de acá de la fórmula que si yo le varío esta resistencia, le varío la corriente, le varío el par y cuando le varío el par le varío la velocidad. Entonces yo podría conseguir que un motor de este tipo, de rotor bobinado, con variación de resistencia, varíe la velocidad de giro. Antes se usaban también para controlar la corriente de arranque, pero porque no había otra cosa. No había otra cosa, entonces, bueno, es lo que había. Igual que van a ver, cuando veamos arranque, estrella, triángulo, eso, no está mal. Son cosas que las que están, pero ya hoy ha cambiado totalmente el funcionamiento. La electrónica ha logrado que este tipo de motores, como miles de cosas, tengan una aplicación muy importante hoy. Porque antes, jugar con la velocidad de un motor de este tipo es muy complicado, era muy difícil, no había elementos suficientes y no podía mantener el par constante que sí lo hace la electrónica. Entonces yo podía variar la velocidad, pero le cambiaba la carga en el eje, o sea, era para otro tipo de carga. Y es otra cosa, ya pasó la historia. Entonces hoy hay un montón de cosas que no van más y hay posibilidades de que este motor cumpla un motor de consideración en cuanto a variación de velocidad que antes no se podía, si bien no dista mucho de ser una máquina de corriente continua, que juego con la velocidad como quiero. Esta máquina hoy por hoy hablo de varios años atrás, me permite un montón de aplicaciones que antes me era muy complicada por el tema de que las variaciones de velocidad que había eran muy rústicas. Y las que había con resistencia, eso metían pérdidas por efecto Joule y el costo de la máquina es tremendamente alto, porque un rotor de jaula, un socotroco corto, que una bobina es muy caro. Bueno, voy a ver qué más. Profe, que antes las cajas esas de velocidad se hacían con tipo caja de década, ¿o no? Claro, alguna de esas sí, exactamente. Esa le ponía unas cajas de década y ahora iba cambiando la resistencia rotórica para variar la velocidad. Para cambiar la velocidad. También había otras que variaban la tensión también o con autotransformador o con resistencia adicional y produciendo caída de tensión para variarle la tensión de alimentación al motor. Hoy hablar de un arrancador de un motor, están los arrancadores suaves o los variadores de velocidad, que después les puedo contar más o menos cómo trabajan. Si bien ustedes algo de eso vieron, ya cursaron con Junco ustedes, me parece. No, todavía no. Ah, no. Después van a ver un poco cómo
cómo funciona un variador de velocidad. Yo no le voy a explicar electrónica, eso me lo explican ustedes, pero sí le explico yo cómo hace para controlarlo, y son fabulosos. Lo que siguen los variadores de velocidad electrónicos, cuando hablamos de máquinas de mucha potencia, ahí se empieza a complicar otra vez, porque son muy, muy caros. Entonces, por ahí cuando haya máquinas de mucha potencia, le hablo de cientos de kilovatios, máquina de tren laminador o máquina muy, muy grande, la máquina de continua sigue teniendo una buena aplicación porque el control de velocidad es muy, muy caro y nunca es tan preciso como el de continua. Y también van a ver que siempre nosotros hablamos de que la tensión de generación, yo trato de que sea lo más senoidal posible para que los motores, porque el par que estamos hablando, que es la interacción de campos magnéticos, y es dependiente de la tensión de alimentación que es senoidal. La electrónica lo que hace es justamente transformar esa onda alterna en pulsos de tensión, con lo cual mete mucho armónico. Entonces, armónicos meten cuplas, que algunas son positivas y otras negativas, lo que hacen es como que acá hay una sumatoria de características cupla-velocidad que son de distintas frecuencias. Y según el armónico que tenga, si es espacial o temporal, a veces esta cupla baja y a veces sube. Porque es como que esto tiene todo sumatoria de característica de esta más chiquitita, depende de lo armónico, solapada a esta, y tiene una cupla resultante final del motor que es la que va a crear el par en el eje. Eso por eso tiene influencia mucho en forma de la bobina cuando se diseña o algo. Y después se hacía para hacerlo lo más senoidal posible y eliminar armónico, y después vino la electrónica y lo hizo ya hizo otra cosa porque puso onda cuadrada en lugar de senoidal y se nos murió bárbaro. Lo que aprendimos que no fue. Pero bueno, no lo voy a entretener más porque podemos, a ver, bueno, podemos hacer dos diapositivas más que son, esto no sé qué, esto dice curvas, la que vimos recién, la curva de la máquina dice curva de respuesta mecánica para velocidad, que es lo que vimos recién. La característica mecánica de los motores de inducción es prácticamente lineal entre vacío y plena carga. El par máximo suele ser de 2 o 3 veces el par nominal, depende de la construcción de cada máquina. El par de arranque tiene que ser superior al par nominal, se entiende, porque si no, no habría aceleración, para permitir que el motor se ponga en marcha. Y para un determinado deslizamiento, el par varía con el cuadrado de la tensión. Eso se ve clarito de esta fórmula. La vieja y querida que le mostré recién, ¿dónde está? Esta, que el par se ve clarito acá, porque supongamos que todos los valores de resistencia y reactancia son constantes, el par depende del cuadrado de la tensión. Entonces vos cuando un motor le bajás la tensión, y vuelvo a lo mismo que explicaba antes las caídas de tensión, cuando vos le bajás la tensión a un motor, el par baja con el cuadrado de la tensión. Por eso el par de arranque, cuando la tensión es baja, le cuesta más, tiene mucho menos par, y le cuesta más acelerarse, y le cuesta más bajar ese alto valor de corriente al valor de corriente de régimen. Por eso acá dice, para un determinado deslizamiento, el par varía con el cuadrado de la tensión. Esto que está acá, simplemente el par será máximo cuando la potencia transferida sea máxima. Por un principio de conservación de energía, el par es máximo cuando transfiere la máxima potencia del estator al rotor. Es decir, cuando la potencia que disipa esta resistencia es máxima.
Para hacer eso, acá habla del teorema de máxima transferencia, pero para no volvernos locos, lo que se hace a la expresión del par que le mostré antes, no se lo vamos a pedir. Sí, la formulita esta. Esto que está acá, este par máximo, en realidad, perdón, este es el deslizamiento al cual se da el par máximo. Esto sale de agarrar esta expresión, esta, y derivarla con respecto al deslizamiento, igualarlo a cero. No lo vamos a hacer ni mamado. Pero ahí sale. Para sacar la máxima transferencia de energía. Se deriva esta con respecto a ese, a nosotros nos hacían estudiar esta fórmula, 18 hojas, para determinar, entonces vos haciendo esta derivada, lo que demostrá es que el máximo par se da cuando el deslizamiento vale este valor. Ahora le voy a mostrar la curvita, el máximo par se da un deslizamiento máximo. Y el deslizamiento máximo se da cuando R rotórica sobre, nosotros usamos R1, más la suma de la rectancia del cuadrado, se da este par. Entonces, ¿qué hago? Voy a la expresión del par y reemplazo S por el deslizamiento máximo. Y me queda una fórmula que es un despiole bárbaro, que sale más o menos de acá. Pero lo que tienen que acordarse es esto. ¿De dónde sale esto? De la derivada. No le voy a pedir la derivada, pero se da el par máximo cuando en realidad sea R2 sobre S es igual a la impedancia que le queda. Lo que hace mención es este valor, este es el par máximo. ¿A cuándo se da el par máximo? No es un valor que tiene demasiada importancia, lo sumo puede ser para saber cuando va bajando la velocidad, no te arrimé al par máximo porque pasa a ser inestable a partir de ese valor. Y esta es la expresión. Y a veces también se lo damos en el problema, porque le preguntamos a lo mejor con la vieja fórmula que te mostré, ¿cuánto es el par máximo de tal motor? Entonces, ¿yo qué hago? Calculo el deslizamiento máximo, porque me diste todos los valores, lo reemplazo en la otra fórmula, que sería como llega a esta que está acá, y te digo cuál es el par máximo. Nada más. Es un dato que está puesto acá, un dato significativo para un valor determinado. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? En realidad, sirve a lo sumo para saber cuándo es estable la máquina. Normalmente en la práctica, en realidad, nunca le dimos importancia a ese valor, porque lo que me interesa a mí es que cuando yo empiezo a cargar la máquina, la corriente va a empezar a aumentar por la disminución de velocidad, entonces llega al límite térmico y no la puedo aumentar más. Esto que está acá, estas distintas curvas para finalizar, dice que a una máquina de rotor bobinado yo le podría cambiar la resistencia rotórica, este valor. Si yo agrando el valor de la resistencia rotórica, le meto resistencias adicionales, lo único que hago, como se ve acá, es que el par máximo se aproxime a 1. Al ser más grande este valor, porque este sería para nuestro ejemplo, como no consideramos el otro, en vez de T venir R1, X1 y X2, lo único que puedo hacer con resistencia adicional varía este valor. Entonces, cuanto más grande este valor, me arrimo más que el par máximo se dé más en 1. No varía el par máximo, porque el par máximo, cuando lo ven acá representado, no depende del deslizamiento. Pero sí depende a cuál será el par máximo. Entonces, lo que dice acá, que si un motor originalmente era bobinado y le pude poner más resistencia adicionales, lo corrí al verde. Si le pongo más, lo corro a este. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es teniendo mayor par de arranque. Porque como que estoy desplazando la curva hacia el origen que está acá. Nada más. Entonces, en máquinas viejas, lo que hacía es, le variaba la resistencia, limito la corriente, porque se entiende que hay mayor resistencia y menor corriente, y logro que el par máximo se dé más cerca del origen. No se usa más tampoco, pero bueno, es lo que hace. Entonces ustedes cuando hablan de variación de velocidad, por ejemplo, si yo este motor que está trabajando en este punto
Y le aumento la resistencia, le cambio la velocidad. Y sí, porque si le aumentas la resistencia y pasaste a la verde, la máquina se va a estabilizar en el verde. Y si la volví a cambiar, se va a estabilizar acá. Con lo cual, le estoy cambiando el deslizamiento al cual se está tomando esa carga. Pongamos que es una línea constante acá. Para este tiene una velocidad, para este una menor y para este menor todavía. O sea que vos podrías variarle la velocidad con resistencia adicional. Esto se usaba para limitar únicamente la corriente de arranque, nada más que para eso. Y si ustedes lo ven de otro punto de vista, vamos a suponer que no tengo nada, entre cupla motora y nada, todo esto es aceleración. Si es la verde, tengo más aceleración. Y si es la naranja, tengo más aceleración. Lo único que hace es tener mayor aceleración la máquina. Bueno, nada más porque vemos el saldo en vacío, que capaz que con los chicos algo pueden ver. Y es simplemente lo que les dije antes, que es muy sencillo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren? Los escucho. No, yo no, profe. Yo tampoco no tengo ninguna duda. ¿Nadie entonces tiene duda? Bueno, si no tienen duda, calculo que el martes van a hacer algo de práctica, después vemos el jueves si seguimos, el otro, para que vayan avanzando con la práctica. Y la duda que tengan, ya saben cómo comunicarse conmigo, así que disponible para cuando quieran, no tengo ningún problema. Bueno, para, profe. ¿Listo, profe? Listo, chicos. Bueno, profe, nos vemos. Nos Chao, profe, nos vemos. Chao.